Chegamos Llegamos mensagem 16, al mensaje 16, a última el último dessa conferência. de esta conferencia. E o título é A Chave El título es que abre o livro La llave de Hebreus. que abre el libro de Hebreos. No final do ano passado, Al final del año pasado, yo estive um pouco doente estuve enfermo e na véspera de atender o meu último compromisso das conferências y cuando com as iba igrejas a atender mi último compromiso con las iglesias, que serían no Nordeste, en el nordeste, Natal, en la ciudad de Natal, eu caí de cama, yo caí en cama, não conseguia no podía levantarme. já numa quinta-feira, porque sexta-feira Un día, eu teria que pegar um avião e el ir jueves, para Natal. porque el viernes tenía que tomar el avión a Natal, Estava de cama, não conseguia sair. el jueves estaba en cama. Eu então Entonces tive sentimento de mandar uma mensagem tuve un sentimiento para uma irmã médica de de São Paulo, mandar un mensaje para una hermana médica de San Pablo se ela tem para decirle alguma que si ella tenía receita de remédio para mim. algún remedio para que me diera. Entonces ella me mandó 2 remédios 2 remedios. e o Senhor milagrosamente Y el Señor milagrosamente usó esos 2 remedios, me fez levantar da cama. hizo que me levantase de la cama, Sexta-feira eu peguei avião y el viernes para o Nordeste. tomé el avión y fui al nordeste. Com muita fraqueza, Y con mucha debilidad, mas pela misericórdia de Deus, pero pela graça de por la misericordia y gracia de Deus, Dios, naquela conferência o Senhor supriu aquella conferencia el Señor la suplió con vida y revelación e muita unção, y mucha unción en aquellos 2 días. mas estava com o corpo um pouco enfraquecido. Pero estaba con el cuerpo debilitado, No final do ano, bi- quase bien al no dia final 24, del año, casi cerca del 24 de diciembre. eu voltei para São Paulo Yo volví a San Pablo e a partir de então y a partir de entonces eu procurei descansar um pouco. yo busqué descansar un poco. Mas a palavra Pero que eu dei lá em Natal la palabra que di en Natal dizia respeito àquilo Era- que eu falei hoje de manhã, con respecto a lo que hablé esta mañana, que o livro que el libro de Hebreos, ele descreve él describe o plano el plan microeconômico microeconómico de Dios para levar-nos para llevarnos à situação a situaciones basada em João capítulos 14, basadas 17, en Juan 14 al 17, llevarnos al auge de la economía de Dios, que es para ser glorificados por Dios el Padre y ser recibidos por Dios Padre. Entonces, yo comencé a pedir al Señor revelación sobre el libro de Hebreos, porque si el libro de Hebreos habla sobre el plan microeconómico de Dios, que nos dice cómo llegar a llegar al plano macroeconómico de Dios, yo necesito entender el libro de Hebreos. Y cada día tomaba el libro de Hebreos para leer y no podía leer más que un capítulo, porque era muy difícil de entender su sentido real. Entonces, comencé a estudiar a algunos que estudiaron este libro, pero lo máximo que conseguí fue alguien que nos ayudó mucho en el pasado. Él decía que el libro de Hebreos trata de la superioridad de Cristo en relación a los ángeles, en relación a Moisés y con relación al sacerdocio levítico y también con respecto a Aarón. Pero, hermanos, yo pensaba, Señor, saber de la superioridad de Cristo sobre ángeles, Moisés y Aarón,
Que ajuda prática me traz no meu dia a dia. ¿Qué ayuda práctica me trae en el día a día de mi vida y vida de iglesia? Porque yo ya tenía en mi mente que Cristo es superior a todos. Entonces comencé a indagar al Señor y preguntarle cómo abrir el libro de Hebreos para entender. Aún el autor del libro de Hebreos es muy difícil de afirmar. Alguien dijo que era Pablo por causa de su contenido, de su complejidad de transmisión de las verdades, que solo puede ser Pablo. Pero después de consultar a muchos que comentan de ese libro, me gustó un comentario que decía lo siguiente, que el libro de Hebreos es tan difícil de descubrir quién fue el autor, que tal vez solamente en la segunda venida de Cristo vamos a ver quién escribió. Y también el contenido del libro de Hebreos, igualmente difícil de entender. Y él comentaba que el libro de Hebreos estaba ambientado, su ambientación era paulina. El ambiente del libro es de los escritos de Pablo, la manera de cómo están escritas. Pero el estilo de escritura es diferente de Pablo. Entonces, yo no voy a especular sobre esto, no voy a afirmar exactamente quién escribió este libro. Solo les voy a decir que es un autor misterioso y maravilloso que Dios usó para abrirnos algo maravilloso. Y el contenido, entonces, es más difícil de entender. Melquisedec. ¿Quién sabe aquí? ¿Quién sabe decirme qué significa Melquisedec? Rey de Salem, rey de paz. Eso yo sé. Pero ¿quién es él? Yo no sé decirles. Es tan misterioso que él es superior a Abraham, porque el mayor bendice al menor. Es tan superior que él bendice a Abraham y Abraham le dio los diezmos. Y la tribu de Leví, la casa de Aarón que tiene el sacerdocio, a ellos le pertenecen el sacerdocio, dieron el diezmo a Melquisedec por medio de Abraham. Entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Y por qué el libro de Hebreos es tan difícil de entender? Entonces, quedé una semana, 2 semanas, leyendo, intentando entender, buscando revelación. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. Entonces, en el primer sábado del año, volvía a San Pablo. En el medio de la autopista, cerca de San Pablo, de repente vino la luz. El Señor me dice, usted pidió y esto es lo que va a abrir el libro de Hebreos. Está aquí. Aleluya. Les voy a presentar a ustedes. No sé si van a entender. Porque son cosas de otra dimensión. Usted necesita salir de su mente racional, ser transferido hacia el cielo para entender las cosas de la esfera espiritual.
Não sei nem por onde começar. No sé ni por dónde A comenzar. nossa mente, Nuestra mente, a nossa mente nuestra mente cartesiana, cartesiana, a nossa mente nuestra mente só entende que solo as coisas entiende terrenas, las cosas terrenales, físicas, las cosas as físicas, coisas materiais, las cosas materiales, tridimensionales. A nossa mente Nuestra mente não no consigue entender las cosas da esfera de Deus, de la esfera de Dios, de la esfera espiritual, de la eternidad. por exemplo, Por ejemplo, onde fica o céu? ¿dónde está el cielo? Quem sabe onde fica o céu? ¿Dónde está el cielo? Onde está o céu? Apunte con su dedo, ¿dónde está el cielo? Hacia arriba. Os chineses estão do outro lado. Los chinos están del otro lado de la tierra. Se eu falar para eles, aponta o céu, Si, eles vão si yo les digo, apunten el cielo, ellos van a apuntar hacia abajo. para cá ou tá para ¿El lá? cielo está para allá o para acá? Onde está o céu? ¿Dónde está el cielo? Os chineses vão falar, vocês apontaram errado. Los chinos van a decir que ustedes están indicando errado. Y nosotros vamos a decir, ustedes son los que están equivocados. Esse céu físico. El cielo no es este cielo O físico. céu é onde Deus está. El cielo es donde Dios está. Em outra dimensão. Está en otra Na dimensión. nossa dimensão No está en nuestra dimensión física. tira da sua cabeça. Entonces saque esa idea física del cielo está hacia arriba. O céu está na esfera. El cielo está en la esfera donde Dios está. La dimensión espiritual, la dimensión celestial. Vocês estão começando a me entender, não? ¿Están empezando a entenderme? Então esse livro de Hebreus. Entonces, este libro va a tener que entenderlo así, porque si no, no lo va a entender, Coisa física. porque no es algo físico. Quando eu falei Cuando yo dije em João 14, en Juan 14 Jesus disse não que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿No es así? vou preparar-vos Yo voy a preparar un lugar, tristes. no se Eu vou entristezcan. lhes preparar lugar. Voy a prepararles lugar para que cuando yo fuera y le preparara el lugar, vendré otra vez Vos recebereis y os para mim tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estejais vosotros también estéis. vós, Juan 14, 3. certo? E depois nós Y después a revelação el Señor fue abriéndonos la revelación Jesus estava que donde Jesús estaba, donde estaba el Hijo, no Pai. era en el Padre. Então aí Entonces, la ida de Jesús por medio de su muerte e da ressurreição y de la resurrección, Él fue recibido, el hombre Jesús fue recibido dentro del Padre. e Y en ese lugar estava preparado que Jesús estaba preparando nos receber. para recibirnos dentro del Padre. Não entenderam, né? ¿No entendieron? Então é o conceito Entonces, de lugar, es un concepto de lugar, do espaço. concepto de espacio. Esse lugar, Pero ese lugar no es un lugar físico. esse lugar é um lugar Ese lugar es un lugar espiritual. que é o próprio Pai. Es un lugar que es el propio Padre. Vou devagar para vocês conseguirem entender. Voy despacio para que entiendan. Ó Senhor Jesus, espero hoje Espero não dar nó na cabeça de vocês. no hacer un nudo en su cabeza hoy. Então Ese lugar foge do nosso conceito ya de espaço. huye de nuestro concepto de espacio, ¿verdad? Foge do nosso conceito de espaço. Ya no es un concepto de espacio. Ese lugar es el propio Padre. Ese lugar está en otra dimensión. Ese lugar está en la dimensión de Dios. En la dimensión celestial, espiritual y eterna. Entonces, en lo que se refiere al espacio, nosotros estamos siendo inseridos en el Padre. Pero en lo que tiene que ver al tiempo, Vocês vão pensar que nós temos essas duas coisas. tenemos esas dos cosas. Tenemos el espacio y el tiempo. O espaço El espacio es tridimensional. nós temos a largura, Tenemos el ancho, el largo y la altura. mas nós temos Pero ainda uma outra dimensão. tenemos otra dimensión que es tiempo. Então, isso que Eso na nossa cabeça. que está haciendo un nudo en nuestra cabeza. Nós homens Nosotros, hombres, fomos criados fuimos creados como. em Gênesis 2:5.
En Génesis 2:7, ¿cómo fue creado el hombre? Vamos a mirar en la Biblia cómo fue creado el hombre. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre, la única cosa que el hombre tiene y está en la esfera terrena, que lo limita dentro del tiempo y espacio, es el cuerpo. ¿Es así o no? Este cuerpo es el que nos limita en tiempo y espacio. Entonces, por el hecho, hermanos, de estar dentro de este cuerpo, que solo cuando morimos, cuando este cuerpo muere, es que nosotros vamos a liberarnos de lo que es terreno y de lo que es físico. ¿Por qué? Porque somos creados por el soplo de Dios. No fuimos creados por la materia. El espíritu no es materia. El espíritu no es físico. El espíritu es eterno. El espíritu es algo de Dios, espiritual. ¿Es así o no? Entonces usted y yo fuimos creados por el soplo de Dios, soplo del Dios eterno. Nosotros somos eternos. Y como resultado se formó el alma del hombre, y el alma junto con el espíritu también es eterna, que fue creado por un material eterno. Pero nosotros nacimos y crecimos en este cuerpo físico, ¿o no? Entonces, nosotros aprendemos las cosas por medio de este cuerpo físico. Es por eso que en nuestra cabeza solo caben las cosas físicas, materiales, visibles. Nosotros no conseguimos entender las cosas que no sean físicas, materiales y visibles. No es así. Pero, hermanos, Dios está en la esfera invisible. Y nosotros somos creados por un Dios que está en la esfera invisible. Por eso, Colosenses 3, Pablo dice que pensemos en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra, porque moristeis y vuestra vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. Estamos en este cuerpo, pero somos de una materia eterna. Jesús tomó también este cuerpo físico. Él vino a la tierra, se encarnó como uno de nosotros, vivió aquí en la tierra una vida perfecta humana, limitada a su cuerpo físico. Él en el tiempo, Él realizó la voluntad de Dios Padre, no buscó su propia gloria, buscó hacer lo que el Padre quería, hablaba como el Padre quería y murió por nosotros, y su muerte fue una muerte redentora que nos liberó del pecado. Y no solo eso, en su muerte también realizó ¿qué? Una salvación, que a partir de su muerte y resurrección, Dios pudo justificarnos, regenerarnos y hacernos nacer del Espíritu. Hoy todos somos seres espirituales. Tenemos el Espíritu y nacimos del Espíritu. Cristo hoy está dentro de nosotros. Jesús murió. Cuando Él murió, Él salió de este cuerpo terrenal limitado por el tiempo y el espacio. ¿Usted ya pensó eso o no? Y cuando resucitó, Él resucitó con otro cuerpo, el cuerpo de resurrección. Se siembra cuerpo mortal y nace
cuerpo inmortal. Se siembra en la corrupción y nace la incorrupción. Jesús sembró en su cuerpo físico como todos nosotros. Él murió, Él resucitó, Dios no lo dejó en la muerte, Dios lo resucitó y en la resurrección Él salió de esa dimensión física. Está empezando a complicarse. Jesús ahora no más está limitado por tiempo y espacio. Cuando resucitó, Él apareció en medio de donde estaban los discípulos y desaparecía. Ese cuerpo de Él estaba en otra dimensión. El cuerpo de Él no era más físico, no es más materia. Es un cuerpo de resurrección, no es limitado por tiempo y espacio. Él podía venir y desaparecer porque está en otra dimensión. ¿Entienden? No es más materia. Si usted pone ese cuerpo encima de una balanza, no pesa porque no es materia. Oh, Señor Jesús. ¿Se están asustando o no? En la resurrección, Dios lo recibió dentro de sí. ¿Quién recibió a Jesús, que ya no estaba en tiempo y espacio para dentro de sí? Él ya estaba en la misma dimensión de Dios. Entonces, no solo en el concepto de espacio nosotros entendemos que vamos a ser inseridos en Dios, sino que en el concepto de tiempo, Jesús fue recibido por Dios en la resurrección, ya no más en la noción de tiempo. Es en la eternidad. Jesús, cuando resucitó, Él ya estaba en la dimensión de la eternidad. Que el Señor te dé revelación, hermano. Esto es lo que va a abrir el libro de Hebreos. Por ejemplo, ¿usted entiende? Si yo trazo una línea del tiempo, yo soy profesor y me gusta tener un pizarrón, pero como no hay una pizarra, yo aquí hubiese sido diseño para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que yo hago una línea y al final de la línea colocarse una flecha. Yo no quería que aparezca todavía, no quiero eso. Déjeme intentar explicarles. Si yo trazo una línea y colocase una flecha y le dijera a usted que esa es la línea del tiempo, usted con la mente racional, la mente tridimensional, en la línea del tiempo finito, usted consigue entender. En esa línea del tiempo, si yo coloco en el punto A, que no aparezca el diseño, en el punto A, la eternidad pasada. Si yo coloco en el punto B, la fundación del mundo. Si yo en el punto C coloco la encarnación de Jesús y en el punto D, su muerte, y el punto E, su resurrección, y coloco eso en el tiempo, ¿usted entendería o no entendería? Primero estaba la eternidad pasada, hay Dios, fundó el mundo, creó el mundo, después Jesús se encarnó, Jesús murió, Jesús resucitó. ¿Entendería el tiempo ahí o no? Pero cuando Jesús resucitó, Él ya no estaba limitado a ese pensamiento lineal que yo y usted tenemos en la cabeza. Jesús ya no estaba limitado al tiempo y al espacio. Él fue recibido por Dios, el Dios eterno. Dios habita en la eternidad.
Dios habita en luz inaccesible. El diablo, donde no hay cambio, porque Él es luz. Él está en la eternidad. No hay tiempo del tic-tac, tic-tac. Él está en la eternidad. Y cuando Jesús resucitó, Él fue recibido por ese Dios que no tiene tiempo. Él fue recibido por el Dios eterno. Jesús está en la eternidad. Entonces, esa línea del tiempo que usted consigue entender con su mente racional de hombre, usted no consigue entender la eternidad. Ahora vamos a suponer que yo tome esa línea de tiempo, yo la doblo y junto a las extremidades hago una circunferencia. ¿Están consiguiendo imaginarse eso? Que no aparezca el dibujo. Hago una circunferencia. Ahí está el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Que en la línea del tiempo tenía antes y después. Pero en la circunferencia no hay más antes y después. ¿Entienden o no? La circunferencia representa la eternidad. En la eternidad, hermanos, no hay antes y después. ¿Está difícil entender o no? Todo lo que Jesús hizo en el tiempo como hombre limitado, cuando resucitó y fue recibido por Dios en su gloria. Usted nunca pensó en ese efecto. Todo lo que hizo en el tiempo fue arrojado en la eternidad. ¡Wow! Está difícil de entender, ¿no? Oh, Señor Jesús. Yo estoy aquí, me van a tener que soportar un poco. Por eso estoy quedándome loco. Por varias razones. Una de las razones es esa. Hermanos, ¿usted recuerda de la figura del arca del testimonio? La figura del arca del testimonio, ¿se acuerdan? El arca del testimonio, Dios mandó a Moisés a hacer 4 argollas. El arca es llamada arca del testimonio porque en ella estaba el testimonio, que son las leyes que testimonian de Dios y que representan a Dios. Entonces, el arca del testimonio representa al propio Dios. Dios eterno. ¿Me están entendiendo? Y las argollas, anillos, son para hacer la conexión del Dios eterno con el hombre. Porque esos anillos son colocados 2 varas. Esas 2 varas son hechas de madera de acacia, revestidas de oro. Pero el arca es toda de oro, de la naturaleza de Dios. Ahora vamos a ver si entiende. El arca representa a Dios. Dios eterno. No es limitado por el tiempo y espacio, Él es eterno. El hombre es limitado por tiempo y espacio. Entonces, ¿cómo el hombre, que es limitado por el tiempo y espacio, puede cargar aquel arca que representa a Dios eterno? ¿Cómo? Nunca pensó sobre eso. Es por medio de las varas de maderas que están en los 4 anillos. Los anillos representan la conexión del hombre temporal con el Dios eterno. Señor Jesús. Éxodo 25, 12 y 13 está eso. Preste bien atención. Espero que no pierdan eso. Los cooperadores principalmente. Los anillos representan la conexión
del hombre, limitado por el tiempo y espacio, poder cargar al Dios eterno. Wow. Y esos anillos representan el Espíritu Eterno que está en Hebreos 9. Vamos a abrir Hebreos 9. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Jesús ofreció su sacrificio. Es por medio del Espíritu Eterno. Y por medio del Espíritu Eterno, su sacrificio tuvo valor eterno. Usted recuerda que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificio de animales. Pero, ¿cómo la sangre de animales podría resolver el problema de los pecados? La sangre de animales podía resolver el problema del pecado de ellos. Solo porque Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno. Cuando Dios miraba la sangre de aquel animal, no es la sangre del animal que resuelve el problema del pecado del hombre, pero Dios estaba mirando la sangre de Jesús, porque Él se ofreció por el Espíritu Eterno. No sé si dio para entender. Y por el hecho de que Él murió y se ofreció por el Espíritu Eterno, Él fue recibido por el Dios Eterno. Hermanos, Apocalipsis 13. Vamos a ver Apocalipsis 13. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué dice? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, Jesús no murió desde el principio del mundo. Jesús murió en el tiempo. ¿No es así? Casi 2000 años atrás. Pero ¿por qué la Biblia dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? Es porque Él ofreció su sacrificio por el Espíritu Eterno. Ahora sí, vamos a ver el diseño acá en la pantalla. Ahora que yo quiero, ellos no ponen. Bueno. A ver, ahí está. Esta aquí es la línea del tiempo. Varios acontecimientos en la línea del tiempo como entendemos. Puede poner, vamos. Eternidad pasada. Fundación del mundo, encarnación, crucifixión, resurrección y eternidad futura. Nuestra mente racional, nuestra mente limitada al tiempo y espacio, entendemos así de esta manera. Cuando usted traza una línea del tiempo, nuestro pensamiento es lineal. Pero hermanos, cuando Cristo se ofreció, cuando Cristo murió y Dios lo resucitó entre los muertos, Él ya salió fuera del tiempo. Él se ofreció a Dios. Ya fue recibido por Dios como Dios eterno. Es como si usted juntase el punto A de la eternidad pasada con la eternidad futura.
juntasse as duas pontas. Juntamos las dos puntas. Vamos a ver cómo queda. Você vai juntar as duas pontas. Junta las dos e vira puntas círculo, y uma queda circunferência. un anillo, una circunferencia. Olha lá. Miren ahí. B, C, D, A, B, C, D, E. Aqui não tem mais começo, não tem fim. Aquí no hay más comienzo ni fin. Por eso, Cristo, Ele ofereceu no tempo Él ofreció en el tiempo o seu sacrifício. su sacrificio. Mas a Bíblia diz Pero la que Biblia ele fora dice morto que Él desde murió a fundação desde do la mundo, fundación del mundo. porque ¿Por ele qué? ofereceu pelo Porque Espírito Él eterno. se ofreció por el Espíritu Eterno. Aqui está a fundação do mundo. Ahí está la fundación del Pode mundo. continuar. Continuemos, a ver. Esse círculo aqui Este círculo vai virando uma argola. forma un anillo. E essa argola Y ese anillo, vai para onde? ¿a dónde va ese anillo? Essa argola vai para a arca. Ese anillo va en el arca. Wow. E essa argola Y ese anillo na arca en el arca possibilita nuestra conexión, el hombre que está viviendo en el tiempo, limitado por el tiempo, com o Deus eterno. con el Dios eterno. Nosotros podemos cargar el arca Deus eterno, e del nós Dios somos eterno limitados y no somos tempo, limitados por el mas tiempo, essa pero argola ese anillo possibilita nos essa posibilita conexão, esta conexión, que é o gracias a Dios, Espírito eterno. que es el Espíritu Eterno. Para terminar. Vamos a terminar. Pronto, essa é a arca. Ahí está el arca del testimonio, Com 4 argolas con do lado. 4 anillos de cada lado. Senhor, Oh Señor Jesús, por que isso é tão importante? ¿por para qué abrir esto o es tan livro? importante para abrir el libro de Hebreos? Porque, irmãos, Porque, hermanos, o livro de Hebreus porque el libro de Hebreos está cheio de está palavras lleno de palabras para sempre, para de siempre, uma vez por todas, de una vez por todas, coisas eternas, cosas eternas, cosas celestiales, no céu, en el nas cielo, alturas. en las alturas. Irmãos, Todo eso nos que muestra Deus está falando as coisas da que outra Dios dimensão, está hablando das cosas de coisas da- otra da dimensión, eternidade. cosas de la eternidad. Aqui já começam a misturar as Aquí coisas. comienza a mezclarse las cosas. Por ejemplo, abre em Hebreus 1. Hebreos capítulo 1. Bíblia em Hebreus 1. Hebreos Vou capítulo mostrar pra vocês. 1. Voy a mostrarle. Hebreus 1, Hebreos versículos 1, de 1 a 4. versículos del 1 al 4. Ele é um pouco... acho que estou exigindo um pouquinho de vocês. Né? Estoy exigiéndoles a ustedes algo, ¿no? Não é meramente uma mensagem descontraída para a gente ouvir, mas exige No es un toda a nossa mensaje concentração. para oírlos descontraídos. Tenemos que estar concentrados, hermanos, para este mensaje. Havendo Deus, Dios, outrora, habiendo hablado muitas muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. na dispensação Esto da lei, indica la dispensación de la ley. Dios habló por los profetas. En estos postreros días, aquí significa el cambio de dispensación. Salió de la dispensación de la ley y vino a la dispensación de la gracia. Nesses últimos dias, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora voy a hacer una pregunta. Nos falou pelo filho. Nos ha hablado por el Hijo. Ese hijo aquí, filho unigênito de ¿es Deus hijo ou filho unigénito primogênito o de Deus? primogénito? É filho Deus, ¿Es hijo Dios filho homem. o hijo hombre? Hein? Homem? Hombre. No. Porque aqui fala, Porque aquí dice, a quem constituiu herdeiro a de quien todas as constituyó coisas, heredero de todo, pelo qual também fez y o por quien universo. asimismo hizo el universo. Então, antes de existir o universo, Entonces, antes de existir el universo, entonces no es el hijo hombre, ele é o resplendor el da cual, glória de Deus, siendo el resplandor de su é gloria a expressão y la imagen exata do misma seu de ser, su sustancia, não é homem. no es hombre. Sustentando Y todas quien as sustenta coisas todas las pela cosas con la palabra de su poder, Depois de ter feito habiendo a purificação efectuado dos la pecados, purificación de nuestros pecados. Aquí es hombre. olha que misturada aqui. Miren qué mezcla hay acá. É filho de Deus. Es hijo de Dios, hijo de hombre, Depois de feita a purificação dos pecados, por medio de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando él habla de las alturas, ya nos lleva a otra dimensión. Ya nos lleva a la dimensión celestial donde no hay más tiempo. ¿Por qué está esta mezcla? Hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Por qué?
porque fue todo colocado ya en la eternidad. No interesa más el hombre Dios, no interesa las cosas que se hicieron durante el tiempo. Dios quiere potencializar ese Cristo ¿para qué? Para llevarnos a la gloria del Padre. ¿Por qué razón estoy hablando todo esto? Porque tenemos dificultades, yo tengo dificultad de aceptar de que Dios va a conseguir hacer ese trabajo tan difícil de creerse. De nosotros pecadores, de hombres naturales como somos, aún somos un alma tan difícil de domar. No sé cuál es el porcentaje de santidad que tenemos cada uno. No sé cuál es el porcentaje de la gloria de Dios en nosotros. Yo no sé cuál es el porcentaje del amor de Dios en nosotros. Nosotros, quién sabe, aún tenemos problemas de relaciones. Podemos odiarnos unos a otros. Yo no sé cuál es el porcentaje de unidad maravillosa del Padre con el Hijo hay en nosotros. ¿Cuánto eso fue trabajado en nosotros? Entonces, para nosotros ser inseridos en Dios Padre, todo tiene que ser perfecto. Dios es santo. Dios es amor. Dios en su esencia es unidad. No hay separación, no hay enemistad, no hay celo, no hay envidia. Todo en Él es uno. Yo aún no llego en ese punto. Dios es la verdad. Todo en Él es realidad. Y muchas cosas que yo hago y pienso aún son vanidades. Aún son falsas. Son mentiras. ¿Cómo es que voy a ser trabajado para llegar a ese nivel, para ser inseridos en ese Dios santo y maravilloso? No parece difícil. Y el libro de Hebreos justamente viene a mostrarnos que Dios, Él va a preparar todo lo que sea necesario para que nosotros lleguemos ahí. Por eso, Él colocó este Cristo que hizo todo el trabajo en el tiempo con cada uno de nosotros y fue recibido en la eternidad. Y en la eternidad, todo lo que Jesús hizo en el tiempo fue potencializado. Ahora no interesa si es hijo de Dios o hijo del hombre. Dios está ahí usando todo lo que puede para hacernos ser glorificados. Nuestra esperanza de la gloria está en pie. ¿Quién tiene esperanza de la gloria? De parte de Dios, Él preparó todo preparó. ¿Qué Dios preparó? Vamos a ver. Oh, Señor Jesús. Perdónenme esta locura, ¿sí? Hebreos 5. Voy a leer solo algún versículo, ustedes lean todos los versículos, que son muy buenos. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios Padre glorificó al Hijo, recibiéndolo en su gloria, engendrando al hombre Jesús como Hijo de Dios, Hijo primogénito de Dios, en la resurrección. En este mismo momento en que Él fue engendrado, en la resurrección como Hijo primogénito de Dios, hay un hombre en la gloria. Él fue, mira lo que dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por el hecho de que Jesús se ofreció para ese sacrificio a nuestro favor y morir en nuestro favor,
Dios lo resucitó, Dios lo recibió en la eternidad. Y cuando Dios lo recibió en la eternidad y en su gloria, glorificando al Hijo hombre, Dios lo designó sacerdote. Él fue sacerdote para siempre, eterno, según el orden de Melquisedec. Yo comencé a entender mejor lo que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es Cristo siendo preparado por Dios en la resurrección, en su perfección, y Dios lo nombró sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y usted me va a decir, Pedro, aquí no dice que fue nombrado. Vamos a ver. Sigue conmigo. Versículo 10 ahora. 5:10. Voy a leer desde el 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, en cuanto él vivía en la tierra, él no saltó ninguna etapa. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acá es todo eterno. Eterna salvación. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue, preste atención al versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec representa a Cristo. Cristo, recibido por el Espíritu Eterno, todo lo que hizo, Él se ofreció por el Espíritu Eterno. Todo lo que Él realizó en el tiempo como hombre, Dios lo recibió en la eternidad. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oh Señor Jesús. Capítulo 7. Versículo 11. 7:11. Si pues la perfección hubiera sido fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es muy precioso este versículo. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas, no eran sacerdocios perfectos. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio perfecto hoy para siempre. Porque ese sacerdocio es tan perfecto que es capaz de llevar a usted y yo a la gloria de Dios. ¿Está convencido de eso o no? Entonces hubo un cambio de ley para cambiar el sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, en la tribu de Judá, a la cual pertenecía Jesús de nacimiento, él jamás podría ser sacerdote.
Y esto es aún más manifiesto. Sí, a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Poder de una vida indestructible. Imperecible. Esa vida nadie puede terminar con ella. Él es el poder de la vida indisoluble, indestructible, que se levantó un sacerdocio perfecto para ayudarnos a llevarnos a la gloria de Dios. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Versículo 17. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad e ineficacia. Pero ahora el sacerdocio no es más débil y ineficaz. Ahora el sacerdocio es perfecto. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, yo tengo una esperanza superior. Si yo dependiese de la ley, si yo dependiese del sacerdocio de levítico o levita, si yo dependiese del sacerdocio de Aarón, nunca iría a llegar a Dios. Pero Dios declaró a Cristo en su resurrección sacerdote perfecto para siempre. Él es capaz de llevarme a Dios. ¿Usted tiene esa esperanza? Yo tengo esta esperanza. Esta mañana yo hablé de la esperanza, de la osadía, de la exultación de la esperanza. Ahora estoy confirmando esta esperanza. ¿Quién está aquí lleno de esperanza? ¿Quién estaba desanimado? Es hora de despertar. Es hora de motivarse, entusiasmarse. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote, porque no depende de usted, porque tenemos un sumo sacerdote que Dios preparó en la eternidad. Todo lo que Él realizó en el tiempo, Dios lo colocó en la eternidad, y en la resurrección no solo fue glorificado como Hijo de Dios, el hombre fue glorificado como Hijo de Dios, sino que también Él se tornó un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para llevarlo a usted y a mí, a Dios. ¿Quién está viendo esto? ¿Quién está viendo? Porque es muy difícil explicar. Esta noche yo voy a terminar cedo, pero no voy a explicar mucho. ¡Oh, Señor Jesús! Voy a explicar capítulo 6, Hebreos 6, capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Por eso dice, por tanto, 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Estoy llevando a ustedes a la perfección. Esta perfección nos lleva a la gloria de Dios. Esta perfección nos lleva hasta ser inseridos en Dios. Parece ser tan difícil ese proceso, pero Dios nos dio un sacerdocio perfecto y para siempre. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano. Voy a saltar un poco para ir rápido. Vamos al versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aún hablamos así.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No disminuya la solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Yo tengo la plena certeza de la esperanza. Aunque tenga muchas fallas, aunque tenga muchos defectos, yo no sé cómo Dios me va a recibir para dentro de Él, pero estoy lleno de esperanza porque Dios preparó todo para nosotros. Dios preparó ese Cristo que realizó toda esta obra en el tiempo y fue colocado todo en la eternidad. Y Él constituyó a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perfecto. Ese sacerdocio perfecto nos lleva hacia Dios. Estoy lleno de esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted entendió esa promesa de Dios. La promesa de Dios, Dios te va a salvar y salvarte hasta el fin. Dios no solo te salvó de los pecados, Dios no solo te regeneró con su espíritu, Dios te está salvando cada día. Y el objetivo de la salvación de Dios es llevarte hasta su gloria. Dios no va a descansar hasta que no consiga eso en usted. Amén. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Usted sabe que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estaba todo incluido en esta promesa de que Dios nos salvaría y que Dios nos salvaría por completo y que Dios nos llevaría hasta la glorificación. ¿Sabía de eso? Cuando Dios le prometió a Abraham, Él ya estaba mirando a nosotros para que nosotros seamos glorificados y seamos recibidos e inseridos en Dios. La promesa de Dios tiene mucho valor. Su promesa yo no sé, pero la promesa de Dios es una garantía. ¿No es así? Si usted me promete algo, yo voy a pedir una garantía real. Pero si Dios me promete algo, yo no preciso garantía, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios es fidedigna. Pero aún así, Dios quiso reforzar su promesa. ¿Por qué? Porque ese proceso de llevarnos hasta la gloria de Dios revelado en Juan 17 parece tan difícil de suceder. No es así. Introducirnos en su amor, en su unidad, introducirnos en Dios mismo, en una relación maravillosa, en una vida comunitaria maravillosa con Dios, el amor, la unidad, la realidad, la santidad, la justicia, en todo. Nosotros vamos a tener mucha alegría y felicidad en aquel día, hermanos. En Dios nosotros vamos a estar completos y felices. Si alguien busca la felicidad, la verdadera felicidad está en la vida en Dios. Yo a veces juego y Abraham piensa, pero a mí no va a haber mucha gracia porque no va a haber lugar para pescar. O a usted que le gusta la playa. No va a ser mucha gracia, me gusta la playa, pero el mar ya no va a existir más. Hermanos, no vamos a necesitar nada para darnos felicidad ni placer, no. Dios mismo será nuestra alegría y placer.
Alegría completa, felicidad completa tendremos en Dios. ¿Quién cree en eso? Dios nos llenará toda nuestra necesidad. No habrá ninguna carencia en nosotros de felicidad, de placer. En aquel día vamos a tener Dios y algo maravilloso. Mi voz está terminando, pero yo no sé cómo. Voy a explicar esto. Perdão. Está aqui. Mas Dios, pelo fato de ser um processo muito difícil, por ser un proceso difícil de alcanzar, entonces Dios no solo dio la promesa, Él dijo así: yo voy a jurar, voy a dar mi juramento. Como si Dios dijese: yo juro que va a suceder con usted. Yo juro que lo voy a salvar hasta el fin. Yo juro que usted va a entrar en mi gloria. Yo juro que usted va a ser inserido en mí. Además de la promesa, Dios hizo juramento. Hasta aquí está, versículo 15. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no va a cambiar su propósito. Él prometió que nos salvaría, prometió que nos justificaría, que nos santificaría y nos glorificaría. Dios no va a decir un día: ay, no pude llevarlo a usted hasta allá. Su propósito es inmutable. Y entonces Dios juró que va a suceder. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dos cosas son esas? ¿Quién son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas inmutables por las cuales Dios no puede mentir? Acabé de decir. Es la promesa y el juramento. Dios no solo prometió, sino que también juró. Dios va a hacer, crea. En la cual imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Lo que hemos acudido, corre al refugio para asirnos de la esperanza. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, Señor Jesús. Dios propuso un plan, nos dio esperanza. Y esa esperanza parece ser un poco difícil de creer, pero Dios nos dio la promesa, y no solo la promesa, sino que también juró encima de su promesa. Por tanto, hermanos, tenemos un fuerte aliento. Vamos a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Amén. Y que penetra hasta dentro del velo. Creo que no entendieron. Que no entendió. Esa esperanza es el ancla del alma mientras vivo. Porque el alma necesita estar anclada en algo firme, sólida y estable. Porque mi alma es inestable. ¿Es así o no? Mi alma cambia. Muda de situaciones, condiciones, de acuerdo con la circunstancia. Porque mi alma es como un barco que está a la deriva, que se lo lleva para acá, se lleva para allá, por el viento, por las olas. Pero hermanos, ya que Dios nos dio esta promesa,
Y Dios hizo un juramento encima de esa promesa. Entonces necesitamos, estamos al asilo de la esperanza. Y esa esperanza es el ancla de su alma. Usted está anclado y firmemente en esa esperanza. Y esa ancla es lanzada, esa ancla del alma es segura y firme y penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué penetra dentro del velo? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Él fue a la eternidad para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, Señor Jesús, hoy nuestro Señor Jesús está a la diestra de la majestad del Padre. Él está en el cielo. Él está, capítulo 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestro gran sumo sacerdote Jesús, Hijo de Dios, Él traspasó los cielos. Él está allá en los cielos donde Dios está. No este cielo físico que usted apunta con su dedo. Es otra dimensión. Es donde Dios está. Donde está el trono de Dios, el tercer cielo. Nuestro Señor Jesucristo fue elevado a las alturas. Efesios 1 dice que Él fue elevado a las regiones celestiales, a la diestra y a la derecha del Dios Padre. Es por encima de todo principado y potestad, dominio y poder y de nombre que se nombra en este tiempo. Nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, está por encima de todo. Él penetró hasta los cielos y hoy quiere. Vamos al capítulo 6 de Hebreos y Él quiere llevar ¿a dónde usted? ¿También a dónde? Hasta ahí. Que el ancla de su alma penetre hasta dentro del velo, esté en el cielo. ¡Oh, Señor Jesús! Hermanos, ¿por qué, hermanos, aprendimos? ¿Por qué aprendimos que hoy el lugar santísimo está en nuestro espíritu? En verdad, el lugar santísimo está donde Dios está. Pero nosotros aprendimos que el lugar santísimo está en nuestro espíritu. Porque el espíritu son las arras. ¿Sabe lo que es el arra? ¿Sabe lo que es el arra? ¿Sabe lo que es el arra? Creo que voy a leer Efesios. Efesios 1. Oh, Señor Jesús. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos fue dado por Dios para sellarnos. ¿Qué quiere decir sellarnos? Tenemos un sello de Dios para decir que somos de Dios, que somos la herencia de Dios. Cuando Dios te compró con la sangre de su Hijo, Él mandó el Espíritu Santo que te selle para decir que tú eres de Él. Usted es de la herencia, usted es la herencia de Él. Usted pertenece a Dios. Por eso, no venda su cuerpo a la injusticia. Usted es de Dios. El Espíritu Santo lo selló. Satanás consigue ver eso en usted. Es invisible. Todos los ángeles pueden ver que usted tiene un sello.
El Espíritu Santo te selló. Você é de Deus. Usted es de Dios. Mas Por otro lado, esse ese mismo Espíritu Santo, ele é o penhor, son las arras, versículo 14, o qual que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? aí já é o contrário. Ahí lo contrario. Penhor significa, Las arras significa, significa que el nós sello somos significa Deus, que somos de Dios, somos a herança de Deus. somos la herencia de Dios. Pero arras Garantia es la garantía para decir que nosotros vamos a heredar a Dios. é a nossa herança. Dios es nuestra herencia. Naquele tempo, En aquel tiempo, para se vender, para vender una tierra, porque não tinha facilidade de transporte, porque no había facilidad de transporte, de comunicação, no había facilidad de comunicación. Entonces, a pessoa que queria vender la persona que quería vender la tierra, pegava él tomaba uma amostra da terra una muestra de la tierra e levava y llevaba essa amostra esa muestra para o comprador al comprador e mostrar para o comprador. y mostraba al comprador: Essa aqui é a qualidade da terra. esta es la calidad de la tierra que te estoy vendiendo. Essa qualidade de terra Esta vale calidad de tierra vale tanto. Você aceita Usted comprar, acepta portanto, aí comprar, faz por uma tanto, negociação, hacía una negociación, cerraba un negocio y el comprador quedaba con la muestra, es decir, es las arras de la tierra que compró, até que o dia la ele garantía. vai tomar Hasta que un día va a tomar la posición de la tierra, él va a llevar esta muestra de la tierra, que son las arras, hasta el lugar para tomar posesión y para rescatar toda la propiedad. Dios nos dio una muestra. Dios nos dio las arras, que es su espíritu. Es por eso que el lugar santísimo está en nuestro espíritu como una garantía. Pero en aquel día nosotros vamos a heredar a Dios. Vamos a tomar esta garantía y vamos a rescatar nuestra propiedad, que es el propio Dios. Nosotros vamos a ser recibidos en la gloria de Dios y vamos a llevar esta garantía que es Señor. Y vamos a decir: Señor, todo lo que eres tú, sos mío. El Señor es mío, es mi herencia, porque yo tengo esta muestra. Por lo tanto, el lugar santísimo hoy está en nuestro espíritu, pero es en cuanto vivimos en esta tierra. Pero en cuanto vivimos en la tierra, nosotros podemos entrar en contacto con Dios por medio de esa garantía, por medio de esa muestra de tierra. ¡Aleluya! Pero en aquel día, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya penetró al cielo. El verdadero santuario está ahí. Y usted y yo vamos a penetrar adentro de ese velo y vamos a estar en el lugar santísimo en el cielo con Dios. ¡Oh, Señor Jesús! Estoy con la garganta mala porque si no iba a quedar loco. Estoy buscando terminar porque mi voz está terminando. Hermanos, quiero decirles que Dios hizo todo. Simplificando mi conversación aquí, Dios hizo todo lo necesario, todo lo que usted necesita para ayudarte a llegar ahí. Dios hizo de Cristo el autor de su salvación. Dios hizo de Cristo aquel misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dios hizo de Cristo el apóstol y sumo sacerdote. Dios hizo de Cristo el autor de tu salvación eterna. Y Dios hizo de Cristo autor y consumador de tu fe. Dios hizo de Cristo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre y perfecto. Dios te va a llevar ahí. Dios te prometió. Dios juró por encima de la promesa. Dios va a cumplir su promesa. Esa es nuestra esperanza. Y de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer?
Irmãos, a nossa parte é simples. É crer e obedecer. Nuestra parte simple es creer y obedecer. Quem crê, Quien cree, crê na sua palavra, cree en su palabra, sem duvidar, sin duda. ser simples. Es Vamos voltar à simple, simplicidade. vamos a volver a la simplicidad. Não complica sua mente. No complique su mente, Desfrute da palavra. disfrute de la palabra Irmãos, junto con los hermanos. vamos em frente, praticar a palavra. Vamos adelante a practicar la palabra, a predicar el evangelio, Não é? Orar com as pessoas. orar con las fazer personas, comportagem. hacer colportaje. Vamos convidar as pessoas para Vamos as a reuniões, invitar a las personas a las reuniones. fazer crescer os grupos familiares. Vamos a hacer crecer los grupos familiares de cuidado y multiplicación. Vamos a agarrar jóvenes con avanza joven. Vamos a ser simples. Vamos a creer y obedecer. El resto, ese sacerdote que tiene un sacerdocio perfecto, según el orden de Melquisedec, él va a hacer. Vamos a lanzar el ancla del alma adentro del velo, ahí en los cielos, donde está el lugar santísimo verdadero, que es donde Dios está. Usted puede vivir aquí en la tierra, pero su corazón ya está en los cielos. Jesús es el Señor. El último mensaje va a terminar por causa de mi voz, hermanos. Vamos a revisar el mensaje, hermano. Póngase de pie y vamos a revisar el mensaje.